y me da mucho gusto estar estos minutos con ustedes, pues para darles algunas reflexiones y algunas recomendaciones de qué es lo que, a mi juicio, podemos hacer como sociedad civil para salvar el desastre que está viviendo nuestro país, una tragedia lamentablemente anunciada. Una respetada académica norteamericana, Michelle Walker, definió como rinocerontes grises aquellos fenómenos que se convierten en desastres y que son previsibles, que son aparentes, que son muy peligrosos, pero que son ignorados. O sea, a diferencia de los llamados cisnes negros, que son acontecimientos repentinos que nadie ve venir, los rinocerontes grises son tendencias que vienen hablando de un posible desastre, de penuria, y que nadie les hace caso. Estamos enfrentando un rinoceronte gris terriblemente peligroso y en donde estamos viviendo este año, el año que a mi juicio es decisivo. Estamos a menos de 12 meses de la elección más importante del México contemporáneo, sin duda, por mucho y de lejos. El rinoceronte gris que nos embiste es la posibilidad de que perdamos la democracia y la libertad en México y que se instale una dictadura en nuestro país. La palabra dictadura es dura, proviene de una figura legal que hicieron los romanos, en donde se le daba a una sola persona capacidades por encima de la ley de manera extraordinaria, prácticamente absoluta, pero por un tiempo reducido, y se le concedía al Senado. Lo que estamos viendo en México es justamente eso, y ese va a ser, a mi juicio, el dilema de la elección del año 2024. Les decía que toda elección presenta un dilema para las personas. Normalmente el dilema esencial típico de cualquier elección es continuidad o cambio. Digamos que ese es el plano en el que se mueve. Pero esta elección del año 2024 para las y los mexicanos, me parece que el dilema central va a ser este que les comentaba. Es dictadura o libertad. Les decía que la palabra dictadura es muy fuerte, pero reflexionemos en lo que ha estado ocurriendo en México, en donde la división de poderes está siendo socavada para concentrarla en un poder inconmensurable de una sola persona, el presidente de la República, que le ordena al Congreso, que debería ser un contrapeso, no cambiarle ni una coma a sus iniciativas. ¿Y saben qué es lo peor? Que ellos cumplen. Hay un ataque sistemático al Poder Judicial a partir de que el presidente no pudo apoderarse de la Suprema Corte de Justicia y entonces se enfrenta un acoso por parte de los seguidores del presidente, un día sí y otro también. Y lo que vamos a ver es que hacia finales de año, recuerden esto que les estoy diciendo, en el presupuesto lo van a dejar en huesos a la Suprema Corte. Muy similar, y al Poder Judicial, muy similar a lo que intentaron con el INE. Lo que intentaron con el INE es una muestra de que al presidente y a su partido Morena no les agrada la democracia y no les agrada que la gente vote en libertad. Y por eso lo trataron de destruir. Se ha apoderado del federalismo mexicano. Y recuerden parte de lo que han hecho como laboratorios. Recuerden que hubo la tentativa de extender de manera ilegal el mandato de un gobernador, el de Baja California, Jaime Bonilla, votando la Constitución abiertamente en contra de lo que dice la Constitución Federal para que se extendiera su mandato. Lo mismo intentaron hacer en la Suprema Corte de Justicia para que se quedara Arturo Saldívar, que era un ministro a modo del presidente. Intentaron meter un código penal único en donde prácticamente se vulneraban todas las garantías individuales de las y los mexicanos, que afortunadamente se logró parar en el Congreso. Eso es claramente un tema de que están intentando quedarse con todo, es decir, una dictadura. Y lo que nosotros debemos ofrecer a las personas, en el afán de que podamos convencerlos y ganar la elección, es que vale la pena luchar por la democracia y la libertad. ¿Pero libertad para qué? O sea, lo que vimos en el Estado de México, y ahorita voy a ampliar, fue un poquito esta premisa en donde le decíamos a los mexiquenses si querían
cambiar para posiblemente retroceder, que es lo que ha pasado en muchos estados que han tenido alternancia en favor de Morena, o querían defender su democracia y su libertad, y no fue suficiente. Y no va a ser suficiente si nos quedamos ahí en el 2024. Defender la democracia y la libertad ha despertado a la sociedad civil, hemos visto las marchas, las manifestaciones, pero no va a ser suficiente para ganar una elección. Es suficiente para frenar el deterioro. Para ganar una elección necesitamos una mayoría de votos. Y entonces hay que ofrecerle a las personas un camino diferente a lo que están viviendo, una certeza de que podemos estar mejor. Y una premisa básica, diría yo, que se puede hacer entre todos. México está cansado de la confrontación, de la polarización, pero la gran mayoría de las personas sigue siendo una mayoría silenciosa, apática e inmóvil. Si no logramos conectar con esta gran mayoría, vamos a perder la elección del 24 y entonces vamos a perder el país. Porque no hemos terminado de entender qué es lo que está pensando, lo que están sintiendo y lo que están sufriendo las y los mexicanos. Las elecciones son siempre sobre la gente, no sobre una agenda futura de país o una idea abstracta. Son sobre las necesidades concretas, el sufrimiento de las personas. Y yo les pregunto, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los partidos políticos de las oposiciones, ¿estamos verdaderamente entendiendo a las personas o no las estamos escuchando? Hemos hecho un esfuerzo por entender por qué la mitad de los mexiquenses no salen a votar en una elección que es fundamental, por qué en Oaxaca y en Quintana Roo 7 de cada 10 personas no salieron a votar. Tratamos de entender y estamos entendiendo por qué las personas siguen aprobando a López Obrador o simplemente nos negamos a tratar de profundizar en estos sentimientos, reprobarlos, llamarnos a la sorpresa y decir cómo es posible que la gente siga aprobando este gobierno sin hacer un esfuerzo para entender con mayor profundidad lo que nos están diciendo. Estas elecciones que acaban de pasar el domingo anterior nos dejan varias lecciones que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas es que las alianzas importan. Las alianzas son importantes para darnos competitividad como oposiciones, pero son también importantes para Morena para ganar las elecciones. La diferencia fundamental entre el Estado de México y Coahuila fue la unidad que logró tener Morena en el Estado de México, que no se dio en Coahuila y que nos llevó a un triunfo contundente. El caso contrario es lo que ha ocurrido, las alianzas en nuestro país de las oposiciones tienen una diversa rentabilidad. En Coahuila funcionaron muy bien, pero ojo, en Coahuila el PRI solo hubiera ganado. Lo que metió de votos el PAN y lo que metió de votos el PRD fue prácticamente nada. El PRI solo hubiera podido ganar Coahuila. Y en el Estado de México lo que vimos es que las alianzas no lograron meter los votos que se habían propuesto. Y esta es la segunda lección. El voto duro es blando para las oposiciones. Voto duro es lo que decimos los consultores, que es lo que se tiene garantizado por cada partido político, pongan a quien pongan de candidato y bajo cualquier circunstancia que se dé la elección, van a votar por él. Eso significa que son los votos garantizados de cada partido. Los votos duros de las oposiciones están por debajo, acumulados, incluido Movimiento Ciudadano, están por debajo del voto duro de Morena por sí mismo. Si le sumamos al Verde y al Partido del Trabajo, quedamos bastante lejos, aproximadamente por unos 3 millones de votos abajo. Eso quiere decir que el voto duro es imprescindible tenerlo, pero no va a ser suficiente. El voto duro, por ejemplo, de los partidos que conformaban la Alianza Va por México en el Estado de México, es de 2.3 millones. Y el resultado que se obtuvo por parte de la alianza fue que votaron alrededor más o menos de 2.8 millones. O sea, solamente se logró 455,000 votos más por encima del voto duro. Eso quiere decir que algo está ocurriendo y no veo en los partidos de oposición una reflexión y una autocrítica para entender qué es lo que ocurrió en el Estado de México. El voto duro es blando. Tercero, la participación de fin. En Coahuila votó alrededor del 56
del electorado, y en el Estado de México no llegamos ni a la mitad. Y eso influye porque el peso de las estructuras de Morena se vuelve inmenso si la gente no sale a votar. Tendríamos que hacer una reflexión profunda de qué fue lo que ocurrió para que la gente se quedara en casa. La cuarta lección es que los gobiernos influyen. A ver, en Coahuila, Miguel Riquelme tiene una aprobación del 64%, es junto con Mauricio Vila de Yucatán, uno de los gobernadores mejor evaluados del país. Ha tenido un gobierno exitoso, sobre todo en la recuperación de la seguridad, que fue el eje de la campaña de Manolo Jiménez. Alfredo del Mazo tiene una aprobación de solo el 45%, o sea, es medio tablero, está en la media tabla. Fue un gobernador distante, prácticamente no tuvo logros concretos, tangibles, y eso explica también parte de lo que ocurrió en el Estado de México. ¿Qué iban a votar las y los mexiquenses el domingo pasado? Por la continuidad de los gobiernos de Montiel, de Peña, de Del Mazo. ¿No explica esto también en parte el abstencionismo que hubo? ¿No implica también este desánimo que vimos en el electorado mexiquense? Yo creo que sí. Los gobiernos influyen. Y otro que es que las elecciones siempre se ganan antes de la jornada electoral. Las elecciones no se ganan el día de la elección, se ganan en el planteamiento que se da como estrategia antes. En Coahuila, por ejemplo, ya les dije, se logró fracturar a la coalición gobernante. Se planteó claramente un acuerdo de unidad en donde se nominó con tiempo, con anticipación, a Manolo Jiménez, un buen candidato, fresco, conocido, joven. Se mantuvo la alianza de los partidos de Va por México y se encontró claramente el tema de cómo se tenía que plantear, cuál era la necesidad que se le tenía que resolver a los mexiquenses. Y la alianza se llamaba ya Va por la Seguridad, no Va por México, porque el tema central era la seguridad y desde el nombre de la alianza se planteó claramente esto. Cuando yo les digo a ustedes, como ocurrió ante el electorado coahuilense, Va por la seguridad, aunque yo no me esté refiriendo a Morena, estoy haciendo una referencia clara de lo que ha pasado en estados como Zacatecas, como Michoacán, ahora como Tamaulipas, cuando cambian por Morena, que la seguridad se vuelve un desastre. Es decir, la elección en Coahuila estuvo muy bien planteada. No sucedió lo mismo en el Estado de México. Y perder el Estado de México implicó, en alguna medida, que fuera una consecuencia, a mi juicio, de un planteamiento poco afortunado por parte de la campaña de Alejandra del Moral. Primero, hicieron la elección una elección nacional. De las primeras declaraciones que tuvo Alejandra del Moral fue de señalar a Delfina Gómez de que ella, si ganaba la elección, no iba a gobernar el Estado de México, sino que el que verdaderamente iba a gobernar era Andrés Manuel López Obrador. O sea, metieron a López Obrador en la contienda. Un presidente que tiene 60 y tantos %, es decir, 20 puntos más de aprobación que Del Mazo. Al meter a López Obrador, cambia la circunstancia de la elección. Segundo, el principal problema también en el Estado de México era la seguridad. Y la principal propuesta de Alejandra del Moral fue un salario familiar. El salario familiar, que era una derivación del salario rosa, que era la principal propuesta de la campaña de Alfredo del Mazo. Entonces, mentalmente, esa propuesta nos refería a Del Mazo. Uno. Y segundo error, te metes de frente a competir con los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador, que es su mayor fortaleza. Y eso explica entonces, dentro de otras cuestiones, el tema de que esa campaña no haya prendido en el ámbito social. Hay varias sorpresas dentro del resultado electoral de cómo se comportó la gente. No es solamente la abstención lo que nos debería llamar la atención, sino simplemente les pongo un tema que habrá que reflexionar. Parte del gran pastel de votos que se llevó Delfina Gómez provino de la clase media-baja. Ojo, estamos entonces en un momento crítico.
Me parece que no podemos soslayar que haber perdido el Estado de México es un golpe importante para las oposiciones. Y sin embargo, tenemos que seguir redoblando esfuerzos, tenemos que procurar que los partidos políticos entiendan que necesitan abrirse y replantear sus acciones, sus estrategias y reconocer que algo no funcionó en el Estado de México y lo que funcionó en Coahuila tendríamos que tratar de replicarlo. Siento a la clase media mexicana motivada, conectada, pero necesitamos ampliar este movimiento, porque podemos ganar en el 24. La verdad es que los candidatos o los aspirantes o las corcholatas de Morena, pues no despiertan un gran entusiasmo, ¿eh? A ver, Claudia Sheinbaum, a mi juicio, pues no despierta una gran pasión electoral, no tiene un carisma avasallador. Ya no digamos el secretario de Gobernación, Adán Augusto, o Marcelo Ebrard, que puede ser muy inteligente, pero de carisma tiene bien poco. Y los candidatos importan. Las campañas importan. Si hacemos una buena selección con un buen método, que vamos tarde, para elegir al mejor candidato de la oposición y a los mejores candidatos de las oposiciones, en plural, podemos competir adecuadamente en el 24. ¿Por qué? Porque es una elección monstruo. Más de 18,000 cargos van a estar en disputa el próximo año. No vamos a tener un rockstar de candidato o de candidata a la presidencia, pero podemos tener, a mi juicio, un gran equipo de 18,000 personas, candidatas y candidatos de los partidos, de la sociedad civil, mujeres, jóvenes, personas con experiencia, que puedan cambiar la dinámica electoral de abajo hacia arriba. Normalmente la motivación del voto en México es vertical, es de arriba para abajo. Aquí lo vamos a tener que hacer al revés. Pero no es imposible hacerlo. Hay 9 elecciones dentro de todas las que va a haber, además del Congreso y la Presidencia de la República, 9 elecciones para renovar gubernaturas. 6 de ellas son de los 7 padrones más grandes del país. Y de esos estados, solamente 3 no son gobernados por Morena. Morena ha ganado una y otra vez elecciones porque son oposición. Vamos a ver si cuando vayan con la gente para refrendar su mandato, la gente va a darles ese refrendo. Porque una cosa es estar compitiendo contra un gobierno como el de Alfredo del Mazo y otra cosa es salir a pedir el voto para renovar el mandato, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco o de Cuitlagua García en Veracruz. Realmente la gente va a estar respaldando y endosando fuerte a esos gobiernos. Creo que ahí tenemos una oportunidad. Y creo entonces que si logramos entender esta dinámica, vamos a poder tener buenos resultados. Quisiera hacerles 7 recomendaciones a las organizaciones que nos acompañan hoy. Primero, vamos a olvidarnos de López Obrador, por favor. Tenemos una obsesión con López Obrador, entendible, ¿eh? O sea, la capacidad de destrucción que ha mostrado es verdaderamente increíble. Pero el mejor ataque que le podemos hacer a López Obrador es ignorarlo. Nos la pasamos repitiendo y reaccionando a todo lo que él dice. Utilizamos sus frases, tratamos de responderle sus argumentos, caemos en sus provocaciones y por tanto se genera una ola cotidiana con respecto a él. Ese es un error. Tenemos que tener una narrativa propia y un lenguaje propio de las oposiciones. Segundo, tendríamos que enfocarnos en entender que la parte más débil de Morena no es López Obrador, esa es su parte más dura. La parte más débil son los cientos de alcaldes impresentables, los secretarios que nadie conoce por inútiles, los gobernadores que han sido un fiasco, las y los diputados que nos muestran diariamente su incompetencia y su corrupción. Nos tenemos que enfocar en el órgano más débil de Morena, no en el más fuerte. En la medida en que ignoremos a López Obrador y nos enfoquemos a las graves deficiencias que tienen los cientos de gobiernos locales de Morena, vamos a tener un cambio en la dinámica electoral. Tercero, necesitamos trabajar en la organización de las sociedades civiles. Las organizaciones de la sociedad civil
y me da mucho gusto, han ido creciendo. Yo participo en Unidos en la convocatoria, tanto de la marcha de noviembre como en la manifestación de febrero. Me da mucho gusto ver que de pronto era una convocatoria nacional y empezó a crecer y a crecer por todo el país, literalmente hasta convertirse esta de febrero en defensa de la Suprema Corte de Justicia y pedir su intervención para salvar al INE, lo cual se logró, se convirtió realmente en la manifestación más importante de la historia de México, porque se dio en 130 ciudades. Y nos daba mucho gusto ver que de pronto salían convocatorias que ya no sabíamos quiénes eran. Y eso es importante porque quiere decir que hay un esfuerzo de la sociedad para organizarse y para empezar a hacer activismo. Me parece que ahora tenemos que hacer un esfuerzo a nivel nacional muy rápido, muy inteligente, pero muy sistemático, casi con urgencia, por generar un colectivo de colectivos, una organización de organizaciones de la sociedad civil. Somos un universo que está ahí, pero que está desconectado entre sí. No tenemos un mensaje común, no tenemos una estrategia, y si logramos articular líneas generales, un marco general que nos permita trabajar en conjunto, creo que vamos a ir por el camino correcto. Para lograrlo necesitamos enarbolar causas. La gente no vota por propuestas, se moviliza por causas. Y la gran causa de México, ya les dije, a mi juicio, es defender la libertad para que entre todos podamos reconstruir al país y que la gente viva mejor. No podemos olvidarnos de los rezagos terribles que hay en nuestro país y tenemos que hablarle a esas personas y ofrecerles un camino de mejoría. Tenemos que ser muy abiertos y tenemos que tener una gran solidaridad. Hablo rápidamente de apertura. A nadie de la sociedad civil o a casi nadie le gustan los partidos políticos. Y dentro de los partidos políticos hay una gran sospecha sobre la sociedad civil. Pues bien, no hay de otra. O vamos juntos y nos entendemos y superamos nuestras diferencias en abono de un gran proyecto nacional y de un fin superior, o vamos a perder la elección. Lo que vimos en el Estado de México y lo que hemos visto a lo largo de las elecciones, sobre todo estatales, es que la alianza es condición necesaria, pero no suficiente. Sin la sociedad civil, los partidos no jalan. Y la sociedad civil, sin los partidos, no tiene vehículo para competir. Nos necesitamos mutuamente. Y a partir de esa necesidad y con ese pragmatismo, hay que construir un gran proyecto ganador. Y no vamos a lograr, si tenemos un gran acuerdo nacional, ganar si no incluimos un tema de solidaridad importante dentro de nuestras propuestas. Hay muchísimas personas en nuestro país que sufren, que están padeciendo terribles limitaciones en su día a día y que dependen cada vez más del apoyo que les da el gobierno de López Obrador. Si nosotros no les ofrecemos un camino diferente, primero no vamos a entender el drama que está viviendo mucha de la gente del país y por tanto no podremos conectar con sus emociones para que voten por nosotros. Es un tema de viabilidad, además de solidaridad. El país ya no es viable si seguimos divididos y seguimos confrontados. Cuarta recomendación. Es importante que a todos nuestros miembros les pidamos que pasar del activismo digital al territorial. Les voy a dar el mejor secreto, el secreto mejor guardado de la consultoría política que nadie les ha dicho nunca. Y es las elecciones se ganan con votos. Ese es el mejor secreto. Y de pronto, ¿saben qué? Se nos olvida. Me voy a explicar, las elecciones no se ganan con tweets, no se ganan con hashtags, no se ganan con denuncias de café, se ganan en la calle, se ganan con votos, se ganan trayendo personas de carne y hueso a nuestra organización a convocarlos a estas grandes causas de las cuales les hablaba, y a convencerlos de que vale la pena trabajar para salvar a México. Es importante dejar lo virtual y meternos en el mundo territorial, en el mundo real. Las elecciones se ganan con votos. Quinto,
tenemos que generar emociones. El voto racional no existe. Algunos de nosotros haremos procesos de reflexión y de análisis para votar. La gran mayoría de las personas no, y mucho menos lo van a hacer cuando va a haber 18,000 cargos en disputa el próximo año. Este negocio es de emociones. Se vota con las tripas, se vota con el corazón. Y podemos hacer los mejores análisis que si no los traducimos a un nivel emocional de las personas, que sea entendible, que sea creíble y que sea replicable, no vamos a generar voto. Decía el presidente Obama, si ustedes van a dar un mensaje, tiene que entenderlo un niño de 12 años. Si lo entiende el de 12 años, lo va a entender el doctorado, no al revés. Y nosotros me parece que siempre tratamos de hacer unas grandes construcciones racionales y analíticas que al final se quedan en el mundo cerebral y nunca las logramos traducir al nivel emocional. Tenemos que hacer un gran esfuerzo. Les voy a dar una recomendación. Si están convencidos de esto y quieren sumarse al activismo, mañana mismo vayan y compren un libro de refranes. El refrán es una sabiduría popular que todo el mundo entiende, que es profunda y que podemos utilizar frecuentemente para comunicarnos y hacer que las personas nos entiendan. Sexta recomendación. El gran reto que tenemos es vencer la apatía. Quiero ser muy claro con ustedes, y ya lo escribí en algún artículo. Si en el 2024 sigue la tendencia que estamos viendo, Morena no va a destruir al país. No va a ser Claudia Sheinbaum la que derrumbe al país, ni va a ser López Obrador el que lo sepulte. Vamos a ser nosotros. Por nuestra falta de compromiso, por no salir a votar, por no convencer a otros de que su participación es clave. Si nosotros hubiéramos tenido 10 puntos más de participación en el Estado de México, ese 8% que nos separó se hubiera diluido. 8%, ¿eh? No fue una elección tan abierta como ellos festinaban anticipadamente. Simplemente no tuvimos la capacidad de sacar al ciudadano a votar. Y ese ciudadano no lo movilizas, se tiene que movilizar solo por su convencimiento. Nos olvidamos, dentro de la construcción de este esfuerzo opositor, de que el partido más numeroso de México no es Morena, es el de los que no tenemos partido. Tenemos que enfocarnos a conquistarlos. Y por último, los invito a recuperar el optimismo. El Estado de México nos deja lecciones amargas, pero hay que aprenderlas. La lección más costosa es la que no se aprende. Tendríamos que ver también que una elección que venía con 20 puntos de diferencia terminó en 8. No fue menor el esfuerzo que se hizo. Y Coahuila nos da el camino de que es posible vencer a Morena en el 2024. Fíjense el patrón electoral que está siguiendo el país. Cada vez le cuesta más trabajo a Morena penetrar en las zonas urbanas. Toda la zona conurbada del Estado de México la perdieron. Ojo. Eso quiere decir que si lo ligamos con el comportamiento electoral de la elección del 2021 en la Ciudad de México, algo está ocurriendo. No penetra ya en el Bajío. Yo he estado en varias elecciones de las que hemos ganado. Querétaro ganamos con más votos, porcentualmente hablando, que López Obrador. Mauricio Curi tuvo 54% de los votos. Y el PAN iba solo, sin alianza. Perdieron Aguascalientes, van a perder Guanajuato, perdieron Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León. El norte, centro, occidente del país ya no está votando por Morena. Sinaloa y Sonora fueron una desagradable experiencia porque se involucró abiertamente el crimen organizado. Pero ahí las oposiciones eran muy competitivas. Esto implica que en el 2024 se podría generar algo similar a lo que ocurrió en la elección del 2006, en donde el país se partió a la mitad.
Del occidente para arriba ganó Felipe Calderón y del Bajío para abajo ganó López Obrador. López Obrador ganó la gran mayoría de los grandes padrones y sin embargo perdió la elección en el 2006. Creo que eso se puede repetir el año entrante, pero necesitamos convencernos y contagiar de optimismo a las personas. Hay una gran obra de teatro del absurdo, que se llama Esperando a Godot. Básicamente transcurre con dos personas que se la pasan bajo un árbol esperando a que llegue un líder, un ser místico, que se llama Godot. Y Godot no llega el primer día y ahí siguen las personas esperándolo. Al día siguiente Godot tampoco llega. Y siguen estas dos personas hablando de lo sensacional que será su vida cuando llegue Godot. Y al final Godot nunca llega y uno de ellos pierde la vida. Me parece que en México está ocurriendo algo similar con todos nosotros, con los ciudadanos y con las organizaciones de la sociedad civil. Estamos esperando que llegue un Godot, que llegue un Vicente Fox o un Enrique Peña, que era un gran candidato. ¿Y saben qué? Eso no va a ocurrir. No va a llegar Godot. Si ustedes quieren que el país cambie y quieren encontrar al líder o a las y los líderes que van a hacer posible detener esta tragedia mexicana, no tienen que hacer otra cosa más que ir a su baño ahorita y véanse en el espejo. Ahí están las y los líderes que vamos a hacer que esto cambie para bien. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes, les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para sus comentarios.